el estar junto al Señor, el estar cerca del Señor, el estar siempre con el Señor. Ojalá y así sea. Dios Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, mi Dios, por habernos traído aquí a este lugar. Gracias por concedernos un día más. Gracias, Padre, por el grupo que está aquí reunido en esta mañana. Venimos ante tu presencia buscando tener esa comunión contigo. Alabado seas. A ti sea la honra y la gloria. Padre, venimos humildemente pidiendo, Padre, que nos perdones por nuestras faltas y pecados, por las impurezas que hay en nosotros, que nos limpies en este momento, Padre, para poder estar unidos contigo, para poder estar en el lugar que tú nos has presentado, que nos has preparado. Padre, venimos ante ti buscando oír tu voz también, Padre. Oír qué tú tienes que decir en esta mañana. Edifícanos, Dios mío. Necesitamos oír de ti. Necesitamos crecer. Necesitamos acercarnos más a ti. Y lo logramos, Padre, a través de tu palabra. Danos entendimiento, Dios mío. Ayúdanos a recibir lo que tú tienes preparado. Padre, pedimos por las iglesias a través del mundo que se reúnen esta mañana, que tu bendición esté sobre cada una de ellas, que tu palabra llegue a lo más profundo. Bendice a los predicadores, bendice a todo aquel que está llevando ese mensaje de salvación. Este mundo tiene una necesidad muy grande, Padre. Lo vemos diariamente, pero sabemos que en ti hay esperanza. Que no importa lo que el enemigo trate de hacer, lo que esté haciendo, lo que piense hacer, tú eres el Todopoderoso. Y la victoria es tuya. Aleluya. Ahora pedimos una bendición sobre este tiempo, el cual te dedicamos a ti, deseando, Padre, que sea de tu agrado y que tú seas honrado a través de él. Esto pedimos en el nombre, en el único nombre, en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Amén. Pueden tomar asiento. Mientras tanto, les pido que vayan conmigo una vez más a la carta de Efesios, al capítulo 2. Esta mañana vamos a ir a través de los versículos del 11 al 22. Espero estén disfrutando estos estudios en esta carta de Efesios. Pienso que hay mucha información en ella para nosotros, para nuestro beneficio, nuestro crecimiento espiritual. Obviamente, palabra de Dios. Y les pido ahora que vayan conmigo, una vez más, los versículos del 11 al 22, ese capítulo 2. Y la palabra del Señor dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Amén. Las Escrituras claramente nos enseñan que por causa del pecado, el mundo se encuentra en medio de una guerra espiritual contra principados y potestades diabólicas. Dentro y como parte de esa guerra hay batallas. Y esas batallas incluyen batallas religiosas. Las denominaciones, las doctrinas, las interpretaciones. El Señor, entendiendo nuestra necesidad e incapacidad, Él personalmente se ha embarcado en una misión de paz, buscando reconciliar al mundo consigo mismo a través de su Hijo Cristo. El texto que acabamos de leer es una extensión de la enseñanza que el apóstol Pablo comenzó en los primeros 10 versículos de este mismo capítulo que estudiamos la semana pasada. Efesios 2, 1 al 10 trata acerca de la obra reconciliadora por gracia entre Dios y el hombre caído a través de Jesucristo. Aún más, el versículo 10 nos indica que como parte de esa obra reconciliadora fuimos creados con un propósito: el llevar a cabo buenas obras en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, dice el versículo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al Señor enviar a su Hijo y establecer y reestablecer esa unión entre Padre y su creación, Él tenía un propósito. No era solamente el unirnos a Él, pero el continuar una obra que Él había comenzado y ahora hacernos parte de ella. Nosotros nos convertimos en representantes de lo que el Señor tenía preparado. Por otro lado, Efesios 2, 11 al 22 trata con la reconciliación que el Señor ha establecido entre su pueblo escogido, los judíos, y su nueva nación, la iglesia, la cual incluye al pueblo gentil. Ya no solamente son los judíos, ahora es la iglesia. Y en esta porción vamos a ver los siguientes puntos. Primero, la separación que existía en el pasado debido a nuestra condición pecadora y el cambio que ha tomado lugar en nuestras vidas a través de Cristo. Y fíjense que ahí no estoy hablando ahora de ellos, pero estoy hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos esos gentiles del cual Pablo habla en esta porción. Segundo, la reconciliación que Cristo ha logrado entre el judío y el gentil. Y tercero, el objetivo o resultado de la obra de Cristo. El deseo en esta mañana es que tratemos de entender, que verdaderamente comprendamos la esencia de la unidad en la paz cristiana, a fin de poder entonces diligentemente ejercer su expresión. O dicho de otra manera, entender que ya no somos diferentes grupos en los ojos de Dios, que solamente somos uno, el cuerpo de Cristo. Como mencionamos la semana pasada, antes de venir a Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados y estábamos como resultado dominados por el mundo, la carne y el príncipe de este mundo, conocido como el diablo. Los primeros 2 versículos de ese capítulo 2 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de
la desobediencia. Nosotros estábamos separados de Dios, no por culpa de Dios, pero por nuestra propia culpa. En los versículos 11 y 12, Pablo continúa esa enseñanza que comenzó, urgiendo a sus sectores gentiles, específicamente a los lectores gentiles, a no olvidar la separación que existía entre ellos y Dios. A nosotros no olvidar que en una época estábamos alejados de Dios debido a esa condición pecadora. Versículos 11 y 12 dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros. Él está exhortando al pueblo gentil: no se olviden de esta situación. No piensen que estaba en el pasado y ya. Ciertamente no somos como éramos antes, pero Él no quiere que olvidemos de dónde venimos y cómo éramos. Dice así: los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión. Nosotros estábamos categorizados debido a que éramos diferentes, que estábamos separados de Dios. Acuérdense de la cultura que existía. El judío era el único que tenía acceso a Dios a través del sistema que el Señor había establecido. El resto del mundo no era parte de esa cultura o de ese beneficio. Y ahí claramente lo dice: los gentiles en cuanto a la carne estaban considerados, estaban llamados incircuncisión. ¿Y qué era lo que lo determinaba? La circuncisión, el pacto que el Señor había establecido con su propio pueblo. Dice más adelante: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Cuando ustedes estaban así, estaban sin Cristo. Les faltaba algo. Ciertamente el pueblo judío también necesitaba a Cristo. Pero acuérdense que ahora el tema es para nosotros. Ya Él tocó a los judíos, ahora nos toca a nosotros. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza, sin Dios. El apóstol declara que a consecuencia de nuestra condición, no solo carecíamos de una relación íntima con Cristo, sino que estábamos separados de Dios y también estábamos alineados de su pueblo y de sus bendiciones. No era solamente que no nos podíamos juntar con los judíos en el templo y tener el servicio unido. No, esa era parte de las consecuencias, pero en adición no teníamos el beneficio de las promesas y las bendiciones que el pueblo judío había recibido. En estos versículos Pablo describe la condición pasada de los gentiles desde dos perspectivas. Primero, es desde el punto de vista humano. Esta perspectiva es primera externa, física, temporal e inconsecuente. Segundo, la perspectiva espiritual, la cual es totalmente opuesta, interna, espiritual y de importancia eterna. El judaísmo farisaico acostumbraba a solo fijarse en lo externo, a juzgar de acuerdo a las apariencias externas en lugar de la esencia de la persona. Juzgaban por lo que veían, por sus acciones, sin saber cuál era su corazón. Hermanos, no son ellos nada más. Muchas veces nosotros también caemos ahí. Juzgamos a otros dentro de las iglesias por la forma que se visten, por la forma que hablan, por la forma en que se comportan, sin verdaderamente conocer a la persona. Fíjense que Pablo comienza mencionando la carne, lo físico, ese versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿en cuanto a qué? La carne. Él específicamente está haciendo un énfasis en el punto externo, la carne. ¿Por qué? Porque el problema que existía mayormente entre los gentiles y el pueblo judío era que ellos son incircuncisos. Ellos no son nuestros, de nosotros, de los escogidos. Culturalmente la circuncisión era un símbolo del pacto de Dios ¿con quién? Con Abraham, identificando a su pueblo escogido.
En la mente de ellos, el Señor fue quien hizo esto. El Señor fue quien impuso las reglas. Para ser de nosotros tienen que ser, ¿qué? Circuncidados. Y el gentil no lo era. Por lo tanto, ellos no pertenecen. Todo aquel hombre que no era circuncidado en obediencia al pacto se consideraba que no pertenecía al pueblo de Dios. El ser incircunciso para los judíos no solo significaba el identificar a aquellos que son gentiles. Mira, no sé cómo lo hacían, porque estaban todos cubiertos, a menos que fueran, levántate para ver. No, tú no eres. Sí, tú eres. No, pero entiendan el contexto. Se entendía que la cultura judía era la única que hacía este pacto, este sistema, este símbolo. Entonces, ¿qué sucede? Desde la perspectiva judía, el ser incircunciso era una maldición, porque significaba que uno no era considerado judío y por lo tanto no era parte del pueblo de Dios. Y ahí es que la mente empieza a correr. Si tú no eres circuncidado, no eres parte del pueblo de Dios, por lo tanto estás maldecido, sentenciado, separado. Y ahí viene el conflicto en la parte humana. Por eso es que el tono de las palabras de Pablo en ese versículo 11 claramente establece que la circuncisión era una gran parte, o era gran parte de la base de la discriminación de los judíos contra los gentiles. Ellos utilizaban eso, por decir, como una excusa. Y así separaban y aislaban a todo aquel que no era parte del grupo de ellos, sin considerar cuál era la actitud, el corazón, el deseo de la persona, la parte espiritual. Simplemente tú no cumpliste con el ritual. Y una vez más, eso no eran ellos solamente. Desafortunadamente hoy en día eso sucede en nuestras congregaciones. Tú no eres de nosotros porque tú no haces esto, o porque tú no fuiste aquí, o porque tú no participas de aquello, o porque tú no cantas de esta forma o estos cánticos. Y establecemos nuestras propias reglas para establecer separación entre aquellos y nosotros, aún utilizando la palabra de Dios. Si tú no hablas en lenguas, tú no eres salvo. O si tú no eres esto, tú no eres parte. Y establecemos estos reglamentos, los cuales bíblicamente no podemos justificar. El hombre siendo hombre, tratando de ser Dios, siendo más justo que el propio Dios. Y eso es lo que conocemos en cierta forma como el fariseo. Por otro lado, a diferencia del hombre que se concentraba y se enfocaba en lo externo, el Señor se enfoca en lo espiritual. Mateo 15:8 dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y si entendemos lo que ese versículo nos está diciendo, es que externamente estamos presentando algo que es falso, que somos hipócritas, porque por dentro sentimos totalmente lo opuesto. Vamos a cantarle al Señor, vamos a portarnos bien hoy, pero mañana es otra cosa, mañana es lunes. Lucas 16:15, fíjense, Cristo dice, y Él les dijo, Cristo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres de alta estima, abominable es delante de Dios. Pero Dios conoce los corazones. Y lo que muchas veces nosotros, los hombres, consideramos, mira que santo, que religioso, que espiritual es este o aquella, por las acciones, el Señor sabe lo que hay por dentro. Y fíjense a qué nivel lo dice, porque lo que entre los hombres es de alta estima, lo que nosotros consideramos quizás espiritual,
abominable es delante de Dios. Hermanos, nosotros no somos los jueces, es el Señor. Pero tenemos que tener cuidado, porque no estamos hablando del otro, estamos hablando de nosotros mismos. Tenemos que ver cuál es nuestra actitud. ¿Lo que estamos haciendo es de agrado al Señor o es abominable ante el Señor? Porque por fuera yo puedo presentar algo muy bonito, pero ¿qué hay por dentro? Y es exactamente lo que el Señor dice. Yo me fijo en lo que hay en los corazones. La apariencia de nada vale. Y si fuéramos a mirar apariencias, miríamos a Juan el Bautista. Si Juan el Bautista estuviera en nuestros días, posiblemente cerrábamos la puerta. ¿Y este loco quién es? El Señor Jesús dijo: profeta como este, ni antes ni después. Hay que tener cuidado en las apariencias, porque no somos quien para juzgarlas. Y ese es el mensaje que el Señor dice a través de estos versículos y lo que Pablo nos está tratando de hacer entender. El apóstol resume la condición de los gentiles, fíjense, en dos frases: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, él no está comparando a los gentiles con los israelitas. Él está estableciendo cuál era la condición del pueblo gentil antes de venir a Cristo: sin esperanza y sin Dios. Y así éramos cada uno de nosotros antes de venir a Cristo. Todos nosotros muertos en pecado, sin esperanza y sin Dios. El pueblo gentil estaba sin Cristo y como resultado sin la esperanza de la ciudadanía celestial, ciudadanía espiritual, y sin los beneficios de las promesas y los pactos por los cuales Dios había prometido bendecir a su pueblo. No era discriminación en los ojos de Dios, era simplemente un hecho. Sin Cristo usted no puede recibir ser parte de mi pueblo. A diferencia del pueblo judío que los estaba discriminando en su mente humana, el Señor está diciendo: no, ustedes simplemente no me han aceptado a mí. Y Pablo les está diciendo que el problema del pueblo gentil no era la falta de un símbolo externo, la circuncisión, sino su condición interna espiritual. Ellos en esa época, al igual que nosotros hoy, necesitaban y necesitamos recordar la condición en la cual habíamos estado antes de venir a Cristo y el cambio que ellos experimentaron y que nosotros hemos experimentado cuando nos entregamos a los pies de Cristo. No debemos olvidar quiénes éramos, porque cuando recordamos quiénes éramos, podemos apreciar la grandeza de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y a dónde nos ha llevado, de dónde nos sacó y a dónde nos ha traído. Si miráramos al pasado, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿quién nos hubiera dicho que estaríamos gozándonos dentro de un templo cristiano hoy? ¿Quién nos hubiera dicho que seríamos escuela maestra de escuela dominical, directora de música, pastor, o trabajando en diferentes ministerios? Hubiéramos dicho: tú estás loco, papá, no. Pero el Señor es grande, ¿no? El Señor, para Él nada es imposible. Y el amor del Señor es incomparable. Y esa misericordia que Él demuestra, que nos ha sacado de donde estábamos, y donde estábamos, hermanos, era en una tumba de muerte, y ahora estamos aquí llenos de vida y vida eterna. Entonces, si recordamos ese hecho, lo que éramos, de dónde estábamos, podemos venir aquí el domingo y cantar hasta el séptimo cielo sin problema ninguno. ¿Por qué? Porque agradecemos la gran obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas.
No hay razón ninguna por no querer cantar. Al contrario, queremos decir, Señor, óyeme y ojalá pudieras oírme con buena voz. Porque no hay forma de expresar nuestro agradecimiento. Y Pablo estaba diciendo eso claramente. Ya éramos, como leímos, antes de venir a Cristo, vivíamos alejados de Dios y sin esperanza. Pero Dios, por gracia, ha provisto un solo camino para la salvación y reconciliación del hombre. Y ese camino es el Señor Jesucristo. Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Ese versículo debe estar marcado, subrayado, circulado, que quede claro en nuestros entendimientos. En ningún otro hay salvación, claramente dicho. No hay sistema, no hay religión, no hay denominación, no hay doctrina, no hay enseñanza. Un solo camino. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. No hay otro. Y desafortunadamente eso es lo que se enseña en el mundo, que hay muchos caminos. Todos los caminos no, hay un solo camino. Pablo declara que Dios a través de Cristo no solo nos ha reconciliado consigo mismo, sino que ha traído unión y paz entre su pueblo escogido, los judíos, y su nuevo pueblo, los gentiles, estableciendo solamente un solo pueblo. Versículo 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué dice ahí? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos, todos nosotros estábamos lejos, separados, pero por la sangre de Cristo en ningún otro hay salvación, dice la palabra, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Pausa. La palabra hombre aquí no está hablando de nosotros individualmente. La palabra hombre está haciendo referencia a la nueva creación, su iglesia, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ¿qué? A ambos, el judío y el gentil, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es esto necesario? Porque Dios dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente al judío, no solamente a su pueblo escogido. Dios encarnado, Cristo Jesús, fue sacrificado por el mundo, por todos, abriéndole la oportunidad a todos de que pudieran ser reconciliados. Fíjense, las escrituras nos enseñan que un matrimonio, el hombre y la mujer se juntan y vienen a ser una nueva unión. Dejan de ser dos y dice la palabra, ahora son una carne. No es tu dinero y mi dinero. Tú mantén tu cuenta de banco y yo la mía. No son mi casa y tu casa. No son lo mío y lo tuyo. Es lo nuestro. Una carne. Las escrituras también enseñan que individualmente venimos a ser una nueva criatura cuando nacemos de nuevo en Cristo. 2 Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. El hombre viejo y el hombre nuevo. Yo antes era así y en Cristo ahora soy así. El matrimonio, una unión nueva. Éramos dos y ahora somos uno. En Cristo yo era así y ahora soy una criatura nueva. En su carta a los Efesios, Pablo nos está diciendo que antes de Cristo no éramos aceptados o reconocidos como parte del pueblo de Dios por nuestra condición. No éramos parte del pacto ante el hombre. Ante el Señor estábamos sin Cristo. Pero en Cristo ahora dejamos de ser judíos o gentiles. Ya no pertenecemos a esta organización religiosa o a aquella otra. No somos de esta denominación o de aquella. Ahora somos cristianos y pertenecemos a un mismo pueblo, a un mismo cuerpo, la iglesia de Cristo. Tenemos que comprender que si somos seguidores de Cristo, no podemos estar enfocándonos en el título a la congregación a la cual participamos. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Dice, derribando la pared intermedia de separación. Él nos acercó, dice él, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y cuando dice a ambos, no es los gentiles y los bautistas, o los judíos y los pentecostales, o los metodistas con los presbiterianos. Es todo creyente en Jesús pertenece a la misma iglesia, la iglesia de Cristo. Y en esa época, durante el ministerio de Pablo y antes, ese concepto no se entendía. Y 2000 años más tarde, aparentemente todavía no lo entendemos. Porque en vez de buscar armonía, constantemente estamos criticándonos los unos a los otros, buscando las diferencias, el por qué ustedes son así y nosotros somos acá. Hermanos, el Señor lo que quiere es que los hermanos se amen los unos a los otros, que oren los unos por los otros, que se protejan. Más enemigo que Satanás, ¿qué más necesitamos? Es más, Satanás se puede sentar atrás y observar cómo nosotros mismos nos atacamos. Y dice, cuando ellos se cansen, entonces yo me meto. Y eso es triste. Eso es verdaderamente triste. Le estamos haciendo la vida fácil al enemigo. Pablo no solo pertenecemos a su cuerpo, a la iglesia, sino que en Cristo la iglesia ahora tiene acceso al Padre a través del Espíritu Santo. Versículo 18 dice así, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y Juan 14:6 dice así, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si juntamos ese versículo con Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y no hay otro nombre, porque el único nombre por el cual tenemos acceso al Padre es Jesucristo. En los ojos de Dios, los que seguimos a Cristo somos parte del pueblo escogido de Dios. Hemos sido adoptados. Somos todos uno. Y esa es la dificultad
que tenía Pablo en esa época y es la dificultad que enfrentamos hoy nosotros. Versículos 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pausa. Ahí no hace diferencia ninguna. Acuérdense que en la Biblia no tenemos denominaciones, gentil o judío. Esa era la única división, sencilla. Y ciertamente somos imperfectos y tenemos diferencias, es obvio. Y hay ciertas cosas con las que no estamos de acuerdo los unos con los otros. Una vez más, somos imperfectos. Y en ninguna manera yo estoy diciendo que debemos tolerar ciertas prácticas o creencias e interpretaciones. No es lo que se está diciendo aquí. Lo que estamos diciendo, lo que Pablo está diciendo, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que el enfoque nuestro debe ser Cristo, no el hombre. No las faltas del hombre, no las debilidades del hombre, no los errores del hombre. Si todos verdaderamente creemos lo que la palabra de Dios dice, cada uno de nosotros tenemos que el Espíritu Santo en nosotros. Y la función o parte de su función es darnos el entendimiento para seguir a quién, al bautista, pentecostal o presbiteriano. No, seguir a Cristo. Amén. Y su palabra nos guía en esa manera. Cuando vengan las diferencias, si verdaderamente hacemos lo que el Señor nos está diciendo, las diferencias se convierten en secundaria porque Cristo es primero. Y yo quiero compartir con mi hermano, hermana, en Cristo, en donde sea, especialmente cuando el mundo me está atacando a mí. Yo lo que necesito es fuerza, poder, ayuda, para cuando venga el ataque, sea un presbiteriano, metodista, episcopal, bautista o lo que sea, si me está apoyando en oración, en el nombre de Cristo, bienvenido es. Y Pablo está dirigiendo a la iglesia en esa dirección. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense, si comparamos, al igual que personas de todas partes del mundo hacen lo posible, tratan todo lo que pueden para venir a este país, legal o ilegalmente, buscando la libertad y los beneficios que pueden obtener aquí por lo que este país representa. Vienen aquí buscando ser ciudadanos, la mayoría. ¿Por qué? Porque ven una esperanza que no tienen donde ellos viven. A través de Cristo, los gentiles ya no somos extranjeros. Ya no tenemos que anhelar lo que los judíos tenían, lo que se les había prometido, los beneficios de esa relación con Dios. Ya no, porque hemos recibido la ciudadanía espiritual dentro de su pueblo. Y ahora obtenemos todos los beneficios que esa ciudadanía provee. Cuando venimos a Cristo, no tenemos que continuar andando sin pertenecer a nada. Venimos a ser parte de su familia, su cuerpo, la iglesia. En Cristo nunca estamos solos. Al contrario de muchos
que viven sus vidas sin tener a alguien en quien depender o con quien asociarse. Viven sus vidas aislados, viven sus vidas como huérfanos. En el momento que venimos a Cristo, tenemos una familia. Inmediatamente. Y no solamente local, internacional. Usted puede ir a cualquier parte del mundo y entra a una iglesia cristiana y esa es su familia. Qué bonito es eso. Y eso yo lo experimenté. Viajando en negocios en Georgia, sí, no muy lejos, mismo lenguaje, pero no conocía a nadie. Y un domingo tenía que pasar el fin de semana, me fui con mi Biblia y entré a una iglesia. Y automáticamente los saludos, siéntese aquí, participamos, bienvenido, ¿cómo estamos? Mi familia en Georgia. Y así es en todas partes del mundo. Ese es el cuerpo de Cristo. Esos somos nosotros. Una iglesia. El apóstol también declara que somos unidos con Dios como bloques de construcción en un edificio. Dice ahí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero especifica siendo la principal piedra Jesucristo mismo, quien en todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dios ya no mora en un edificio hecho con manos humanas, el templo de los judíos. Él ahora mora en la iglesia, en cada uno de nosotros, de quien Él es la cabeza. Como resultado de la obra de Cristo a nuestro favor, ambos, judíos y gentiles, somos parte del templo en el que Dios mismo mora. Los apóstoles, los profetas, ellos comenzaron la obra. Ellos comenzaron a establecer el fundamento de la iglesia, la cual continúa siendo edificada hoy en día. Cada uno de nosotros somos parte de ese templo, en cual la roca es Cristo Jesús. Pero notemos que no hay paredes aparte donde está la pared con los bloques judíos y los bloques de los gentiles. Es como el juego de niños, los Lego, los bloquecitos de Lego que vienen rojo, amarillo, verde, azul, los diferentes colores, y empiezan a construir. Están todos mezclados, ¿no? Y así estamos nosotros. La pared judía, gentil, gentil, judía, judía, gentil, gentil, judía. Pero lo importante de esa pared o las paredes es que el fundamento es Cristo Jesús. Y cuando un edificio es construido sobre una base sólida y firme, podemos sentirnos confiados de que ese edificio puede resistir la más grande tormenta. Y por eso podemos confiar que no importa cuán grande sea la dificultad, prueba o tribulación que estemos pasando, Cristo es mucho más fuerte y poderoso, y por lo tanto podemos tener paz a través de la tormenta. Si hay algo en este texto que podemos aprender, que podemos captar, es que Dios ha creado algo completamente nuevo en el nacimiento de la iglesia. Cuando Él estableció ese nuevo cuerpo, era algo completamente nuevo para ambos, el judío y el gentil. La mente, el entendimiento, la cultura estaba populando esa cabeza y la comprensión era difícil, pero como siempre, el Señor coge lo difícil, lo imposible, lo que no se entiende, y crea algo precioso, algo de mucho más grande valor, algo más permanente de lo que nosotros nos podemos imaginar. Cuando miramos hacia atrás, como dice Pablo, acuérdense de quién era.
de dónde estaban y verdaderamente nos fijamos en dónde estábamos y pensamos en el camino que íbamos y dónde nos ha llevado ahora. ¿Qué milagro más grande que ese? Cuando pensamos cuál era el resultado y la consecuencia en la forma que íbamos y la esperanza que tenemos ahora, vemos cómo el Señor verdaderamente puede coger algo totalmente sucio y purificarlo sin mancha. Los judíos ya no se distinguen de los gentiles. Los gentiles no necesitan convertirse en judíos para ser salvos y entrar en las bendiciones que Dios le prometió a Abraham y a su pueblo. La iglesia es una nueva entidad, nacida por la muerte, sepultura, resurrección y la ascensión de su cabeza, Cristo es Jesús. Todo el que cree en Cristo es parte de esa nueva institución, de su cuerpo. No solo estamos reconciliados con Dios, sino que todos los creyentes también hemos sido reconciliados los unos con los otros. Llegar a ser cristiano es nacer a una familia. En su cuerpo, la iglesia. No existe tal cosa como un cristiano autónomo. No existe tal cosa como un cristiano ser una isla. Si nos aislamos, lo hacemos nosotros mismos. El Señor nos ha llamado a ser parte de una unidad. La sangre derramada de Jesucristo no solo nos une a Dios, sino que nos une a todos sus santos en un mismo espíritu. Gálatas 3:26, 28 lo declara de esta forma: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Pudiéramos añadir, no hay blanco ni negro, no hay hispano ni americano, no hay nada que nos distinga, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Que el nombre de Dios dice. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias por esta enseñanza una vez más. Gracias por tu palabra, por habernos dejado, Padre, para poder acercarnos más a ti, poder acercarnos los unos a los otros, poder entenderte mejor, poder ser mejores siervos tuyos, Padre. Que esto sirva de enseñanza para nuestra vida diaria. Que podamos comprender que hay algo más grande que las denominaciones, que la religión, que las diferencias humanas. Que hay algo mucho más grande y ese eres tú, Cristo Jesús. Y que podamos apreciar la grandeza que hay en esa nueva creación que es la iglesia. Ya no somos diferentes, somos uno en tus ojos. Ayúdanos, Padre, a verdaderamente entender ese concepto. Somos unos en Cristo. Que vivamos nuestras vidas de acuerdo a ello. Que podamos mirarnos los unos a los otros como hermanos y hermanas. Que podamos tratarnos con el amor de Cristo. Y que podamos unidos seguirte a ti, a pesar de nuestras diferencias. Danos ese entendimiento, suplicamos, Padre, para poder servirte y complacerte mejor. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, la roca, el fundamento, la base de la iglesia. Amén. Amén. Pues unidos, sigamos firmes y adelante, buscando al Señor siempre. El enfoque es Cristo y solamente Cristo. No permitamos que hombre nos guíe en otro camino. No dejemos que palabras falsas o doctrinas erróneas
nos ponga en confusión. La verdad está en este libro. No hace falta más nada. La palabra es pura, santa, divina. El Señor la dio. No hay hombre que pueda cambiar, que pueda interpretar esto. Solamente el Espíritu Santo.